Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Mi nombre es Ezequiel del Valle, soy subsecretario de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas. En breve vamos a dar comienzo con la actividad de hoy. Les pedimos a todos que tengan la amabilidad de no abrir los micrófonos y mantenerlos en silencio para no interrumpir con la exposición del disertante. Vamos a aguardar solamente unos instantes que sigan ingresando los asistentes y vamos a dar comienzo formal a la actividad. Bien, habiendo ingresado la mayor cantidad de asistentes y para cumplir con el horario pautado, le voy a pasar la palabra al secretario de Extensión, Fabio Arce, quien va a dar comienzo formal a la actividad. Fabio, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio de la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El tema que nos convoca hoy se llama Propuestas Metodológicas Periciales durante la pandemia, intervenciones en el fuero de familia. En esa inteligencia es que tenemos a dos especialistas, a una abogada y una psicóloga, que van a dar las dos miradas sobre el tema. En principio nos va a dirigir la palabra la doctora Mariana Salvaga, que es secretaria del Juzgado de Familia número 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, docente universitaria de nuestra casa de estudios, y la licenciada, y luego hará su intervención, la licenciada Valeria García Liceta, que ella es perito psicóloga y es la presidenta de la Comisión de Peritos de la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora, quien también es docente universitario. La modalidad y la dinámica de este encuentro es que ellas se paran alrededor de 20 minutos cada una. Van a pasar en este caso algún material visual, como es un PowerPoint, el que generosamente queda a disposición de quien le interese acceder a ese material. Nos tienen que escribir un mail a nuestra secretaría y nosotros se lo vamos a remitir con todo gusto. Y luego vamos a abrir un espacio para 3 o 4 preguntas, así que esta actividad está pautada para más o menos 1 hora, 1 hora y 10. Así que, hecha la presentación, le voy a ceder la palabra a la doctora Mariana Salvaga. Mariana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fabio, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar en este espacio y especialmente muchas gracias a la Facultad de Derecho, a mi querida Facultad de Derecho de Lomas por este espacio. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir la pantalla, Ariadna, para pasar el PowerPoint. Ahí está. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar, y esta charla particularmente se va a dividir en dos grandes bloques. Este primer bloque tiene que ver con el encuadre jurídico, este encuadre jurídico en el marco de actuación e intervención de los equipos técnicos en estas épocas de pandemia en el fuero de familia. Primero, el fuero de familia no está en pausa en la pandemia. Al contrario, nos estamos encontrando a diario con una compleja gama de situaciones y relaciones familiares, productos de este encierro, de este aislamiento, que produce mayores tensiones, conflictos internos, que se profundizan. Parejas que conviven quebradas, adultos mayores en instituciones, niños en hogares de tránsito o en hogares abrigados en instituciones también, a la espera de vinculaciones, padres y madres
que su derecho de comunicación se ve coartado con esta situación de pandemia. Entonces aquí no tenemos que dejar de olvidarnos cuáles son estos principios generales del proceso de familia para poder abordar distintas situaciones y que las mismas tengan un sustento jurídico. Entonces, dentro de estos principios, la tutela judicial efectiva es este principio que tiene que ver con el acceso a la justicia, al debido proceso, llegar a una sentencia, una ejecución, el derecho a ser escuchado, acceder al sistema de justicia ante una vulneración de derechos. Pero fíjense, también uno de los principios generales que tenemos de procedimiento es que el procedimiento tiene que ser aplicado a manera de facilitar este acceso de justicia. Y en esto nosotros empezamos a pensar en el cómo hacer, junto con el apoyo multidisciplinario. Ahora bien, la intervención del equipo técnico, como ustedes saben, en el foro de familia es sumamente importante porque ellos vislumbran esta complejidad de las problemáticas familiares diarias, ¿no? Aportando los saberes, y con sus saberes posibilitan llegar a la solución de este conflicto familiar. Dicho todo esto, vemos que estas imágenes son bastante fuertes, y si nosotros focalizamos cuál es el estudio principal en el foro de familia, vemos que son estas controversias familiares, estas crisis familiares que presentan particularidades. Y estas particularidades deben tratarse o verse a través del equipo interdisciplinario, que nos van a ayudar a poder vislumbrar estas interacciones familiares entre los diversos medios. ¿Para qué? Para efectuar una intervención judicial que sea humanizada. Pero con todo esto que les dije, de estos principios del fuero de familia y demás, ¿cómo articulamos y armonizamos todo lo que nosotros sabemos, estos principios del fuero, en esta época de pandemia? Y con esta intervención del equipo técnico que hasta febrero era únicamente presencial. Y la pregunta está acá, ¿cómo lo hacemos en esta situación de pandemia? Fíjense que esta imagen es bastante esclarecedora, esto es muy dinámico. En febrero aparecíamos con la bolsita en la cabeza, fuimos avanzando y viendo las distintas situaciones hasta llegar al uso del barbijo hoy. Esta cuestión tiene que ver con el dinamismo que nos lleva ahí también, el dinamismo judicial. No era lo mismo las primeras semanas de marzo con la pandemia que cómo venimos trabajando hoy en el Poder Judicial y específicamente en el fuero de familia, que es un fuero que parece invisibilizado, porque cuando uno escucha en la televisión que la justicia está parada, yo les puedo asegurar que en la provincia de Buenos Aires no lo está, y en el fuero de familia menos aún. Y la otra gran pregunta es, ¿qué hacemos en esta situación de pandemia? Evidentemente, el trabajo ha cambiado. Por esto estas imágenes que empiezan a aparecer, computadoras, teléfonos, tablets y demás, es nuestra herramienta diaria de trabajo, este famoso teletrabajo. La justicia no está parada. Pero también, teniendo en cuenta los principios que les enuncié del foro de familia, tenemos que tener en claro que nosotros trabajamos con una metodología de acción que tiene que ver con la escucha, con la gestión y el trabajo en consecuencia. En este tiempo, de febrero a julio, hemos articulado un montón de cuestiones que eran inimaginables en el mes de febrero. Pero por eso tiene que ver con un trabajar con una metodología de acción positiva. Y acá aparecen, entre otras cuestiones, los medios telemáticos para alcanzar estos objetivos y estos principios del fuero.
Y acá aparecen algunas herramientas. Algunas herramientas en las que se basan los jueces para darle intervención al equipo interdisciplinario. ¿Para qué? Para brindar con estas herramientas jurídicas un soporte jurídico que va a dar certeza y seguridad a todas las resoluciones que se dicten en consecuencia. Y acá está el meollo del asunto. Entonces, ¿existen herramientas que brindan un soporte jurídico para dar seguridad y certeza a las resoluciones que se dictan en consecuencia? Sí. ¿Cuáles son estas herramientas jurídicas? Tenemos muchísimas, pero les voy a hablar de algunas nada más. Nosotros tenemos esta resolución número 1, que es del mes de abril, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde enuncian un conjunto de recomendaciones a todos los estados partes de cómo abordar esta etapa de pandemia dentro del COVID-19 desde el enfoque de los derechos humanos. Entonces, fíjense, tenemos muchas cosas para hacer dentro del Poder Judicial. No hay excusa alguna para no trabajar en las causas. Fíjense, acá la Comisión le da un rol fundamental al Poder Judicial y al Legislativo. Y lo que dice, y lo subrayé, es cuyo funcionamiento debe ser asegurado aún en contexto de pandemia. Nosotros tenemos que adecuarnos a estos contextos, siempre con un marco jurídico de base, obviamente. Fíjense, habla de reformular mecanismos tradicionales de respuesta. Esto es, el famoso artículo 8, en las situaciones donde nosotros tenemos violencia familiar o violencia de género, que es de intervención del equipo técnico para evaluar esta violencia familiar, siempre se hace de manera presencial. Bueno, ahora a veces tenemos que reformular estos mecanismos tradicionales de respuesta. Vamos adaptando algunos canales alternativos, siempre evaluando la situación concreta, obviamente. Cada situación se debe evaluar, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya les dice a los estados, ojo, hay que reformular estos mecanismos tradicionales de respuesta, fortaleciendo canales alternativos de comunicación. Fíjense en materia de niños, niñas y adolescentes, también enmarca esta cuestión de reformular, digamos, viejas recetas, donde dice que se debe garantizar los vínculos familiares con los niños. Estamos hablando en una situación de pandemia, para darles un ejemplo, cuando está cercenada de alguna manera el derecho de comunicación que tenían con el progenitor no conviviente. Aquí el equipo técnico, para evaluar esta situación, tiene que contar con herramientas no tradicionales. También cuando nosotros hablamos de las personas en situación de discapacidad, también esta comisión habla de diseñar la implementación y el monitoreo de medidas adoptadas en la pandemia y adoptar los ajustes razonables. Entonces, esto viene de la mano de la tutela judicial efectiva que les había hablado. Y fíjense que habla de adoptar estrategias accesibles de comunicación a fin de informar en formatos accesibles sobre la evolución, prevención y tratamiento. Estará hablando de las llamadas telefónicas por parte del equipo técnico a las instituciones de salud, estará hablando de videollamadas, veremos. También otro fundamento jurídico son las reglas de Brasilia, que no son de 2020, ya en el año 2018 se venían planteando el uso de las nuevas tecnologías. Y en la regla 95 habla del aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el progreso tecnológico
para mejorar las condiciones de acceso a la justicia. Otra regla de procedimiento del foro de familia, la accesibilidad de las personas vulnerables. Ahora bien, dentro del marco jurídico más cercano, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dictado desde el mes de febrero hasta el día de la fecha 78, porque hoy hay otra resolución más que tiene que ver con las modalidades de trabajo, las intervenciones de los distintos profesionales o de los equipos técnicos de cada uno de los juzgados. Imagínense que han dictado 78 resoluciones. O sea que marco jurídico de acción hay de sobra. Algunas de las más importantes, y escuetamente las coloqué aquí, tenemos esta resolución 480, que habla de la realización de actos procesales mediante el uso de herramientas tecnológicas disponibles. ¿Sí? Habla de la intervención de los equipos técnicos para que informen, por ejemplo, si se puede mantener una audiencia con un niño, o con una persona que se encuentra en una institución, o con una persona que tiene su capacidad restringida. Habla del monitoreo. Y no estoy hablando de la cuestión presencial, sino todo en formato telemático. También la resolución 386 adecuó procesos y procedimientos y formas de trabajo, preservando la salud en esta situación del ASPO, tanto para las personas del Poder Judicial como para las personas que son actores o demandados o partes en un proceso. Imagínense que el Poder Judicial, la mayoría estamos trabajando con formato de teletrabajo. Esta cuestión de mantener audiencias en forma telemática era impensable en el mes de febrero, en los primeros días de marzo. Todos decíamos, no, de ninguna manera no se puede. Y a medida que uno va avanzando y tiene herramientas jurídicas de sustento, uno va avanzando para la resolución de las causas. Hablamos de pautas de modalidad para el trabajo, todo esto ha sacado la Corte. Si ustedes ingresan a la página de la Corte y ponen COVID-19, van a encontrar las 78 resoluciones de las que les estoy hablando. En el marco de las resoluciones 10 y 12, también la Subsecretaría de Tecnología Informática desarrolló una guía para la participación de audiencias en manera remota. O sea, que nosotros tuvimos que hacer un curso súper acelerado para empezar a utilizar estas herramientas y también explicarle a las partes y a los abogados el uso de estas herramientas y lo importante de querer y de poder utilizar estas herramientas. Y no el no por el no. Y no el no por el no. Sustento jurídico hay de sobra para el hacer, y esto lo remarco. Sustento jurídico hay de sobra para el hacer. Y fíjense ustedes, hay un informe de gestión de planificación en junio de 2020 que nos está marcando algunos números. En lo instrumental, la plataforma de Microsoft Teams, que es la más utilizada en el Poder Judicial, ha avanzado sobremanera. En el lapso de un mes, desde marzo, se han asignado más de 1000 licencias. Y solamente las estadísticas hasta entre abril y mayo se han concretado más de 4.300 reuniones y audiencias virtuales en el contexto de la pandemia y en el contexto también de las causas judiciales. Estas reuniones no quieren decir que yo me reúno con el juez por Microsoft Teams para charlar, no, sino hay audiencias reales que llevan a la concreción de, por ejemplo, de una sentencia.
al avance judicial. De manera electrónica, ya se han iniciado hasta el 31 de mayo 13.040 expedientes judiciales. No quiere decir que se iniciaron y estamos en pausa, sino que se han iniciado y se han desarrollado estas causas, y muchas han terminado en sentencia, con intervenciones del equipo técnico, con informes del cual va a hablar la licenciada Ariceta, cuál es la forma. Pero se avanza, fíjense. También se han accedido a consultas a través de medio de WhatsApp que se le han entregado a los funcionarios y a los jueces de los juzgados, donde, por ejemplo, se reciben denuncias de violencia familiar por WhatsApp y se resuelven a través de medios telemáticos y se notifican a través de medios telemáticos a las víctimas. También nosotros tuvimos que hacer un gran acomodamiento con las comisarías, remitiendo los oficios y las resoluciones a través de mail que en las comisarías los bajaban y notificaban a las víctimas que tenían, ya se había resuelto esta protección, en qué juzgado estaba su causa y demás. Quizás la víctima salió solamente de su casa para ir a hacer la denuncia. Entonces, estos medios telemáticos, muchas veces resistidos en el foro de familia, son extremadamente necesarios porque de otra manera tendríamos que exponer a las personas a los traslados a los juzgados sin razón. Tenemos las herramientas válidas y vuelvo a remarcar que tenemos sustento jurídico para la utilización de las mismas. Me acoté a los minutitos que me dieron. Así que yo este PowerPoint con estas herramientas jurídicas para la utilización, yo se las voy a dejar en la secretaría para el que las quiera tener, pero quiero terminar con una reflexión. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en pelear contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Lo telemático vino para quedarse. Como única alternativa, no, por supuesto que no, pero vino para quedarse. Entonces, a partir de ahora, tenemos que empezar a enfocar esta energía en construir lo nuevo. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a la licenciada Valeria García Ariceta, que nos va a charlar sobre esta modalidad de trabajo bajo este sistema telemático. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio agradezco a la doctora Mariana Zaloaga la invitación a sumarme a la jornada de hoy y la posibilidad de participación a la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora. Y por supuesto, destacar que para mí es un honor ser la presidenta de la Comisión de Peritos y poder representar a este grupo de compañeras, compañeros, pares, colegas, así seamos de distintas disciplinas, pero siempre somos un grupo en el cual trabajamos juntos. Invito a sumarse a quien quiera, porque es un espacio abierto de participación. Así que bueno, desde ya muchas gracias y también estoy muy contenta con esta gran participación de la jornada de hoy, muchos asistentes. Voy a también poner un PowerPoint como para comenzar. Bueno, algunas cuestiones, digamos, retomando lo que veníamos conversando con Mariana. La idea es, y la propuesta, bueno, hacer un inicio de poder pensar qué es este contexto de pandemia.
sin la intención de ser aburrido, ni reiterar aquellas cuestiones que hablamos siempre, que escuchamos desde la televisión y demás, pero bueno, poder entre nosotros pensar algunas tal vez expresiones, manifestaciones que se fueron emitiendo durante este tiempo, ¿no? En principio, la pandemia se presentó ante la población mundial de manera intempestiva, de manera abrupta. Entonces, esto generó incertidumbre, ¿bien? Esta incertidumbre tiene que ver con lo novedoso, con aquello para lo cual desconocíamos, y aún desconocemos, porque esto hay que marcarlo que también todavía estamos en un contexto de desconocimiento sobre la situación y sobre los efectos y la prevención y demás. Esta pandemia vino a transformar los hábitos. Entonces, aquello para cual, al menos en el ámbito, más allá de lo cotidiano, en el ámbito laboral, nos sentíamos ya seguros, tranquilos y teníamos nuestra forma de trabajar, ahora se nos presentan varias preguntas y esta situación de la incertidumbre. Entonces, me pareció importante traer para pensar una frase que escuché de una psicóloga chilena conocida, Pilar Sordo. Traigo a alguien que generalmente es muy escuchado también, para que pensemos una frase que ella dijo en el medio de comunicación Infobae. La gente que va a salir fortalecida de este proceso es la que va a aprovechar esta pausa. Todos los organismos mundiales definen lo que está pasando como una pausa, ¿bien? Y entonces, ahí hacemos una pausa para repensar qué significa pausa, ¿no? Entonces, como decíamos con Mariana, por suerte Mariana y yo coincidimos en los criterios, en las formas de ver esta nueva normalidad. Y digo, nosotros nos sentimos en pausa. Claramente hoy no, hoy estamos todos activos, todos trabajando, nos juntamos acá y estamos participando de esta actividad, entonces no nos sentimos en pausa, ¿bien? En principio marcar esto, que más allá de esta frase tenemos que ser responsables cuando intentamos de generalizar una sensación. Pretender que todos pensemos lo mismo o que todos tengamos la misma sensación frente a la pandemia me parece que, bueno, es evitar anular las diferencias, que es lo particular del ser humano. Entonces, bueno, me permito distanciarme de esta opinión con respecto a la pandemia, invitarlos también a que ustedes realicen sus propias sensaciones e interpretaciones sobre eso, y comentarles que para nosotros esto fue una nueva oportunidad y lo sentimos como una obligación en cuanto a la necesidad de innovar y de producir nuevas herramientas. En ese sentido, vamos a presentar esta cuestión de, desde la praxis pericial, qué podemos hacer y cómo es esa modalidad de intervención. El principio que rige es la obligación del cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas, que todos ya conocemos, que todos ya sabemos que lo que rige es el riesgo de vida, rige el riesgo de la salud, tenemos la obligación de cuidarlo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos seguir trabajando? Cumpliendo con el cuidado de la salud. Tenemos que pensar cuáles son las necesidades con las cuales trabajamos y con qué recursos contamos. ¿Con qué recursos? Ya sea con recursos humanos, con recursos profesionales y con qué recursos tecnológicos. Siempre pensando desde qué tipo de necesidad. Entonces ahora comenzamos con las propuestas. ¿Bien? La primera propuesta tiene que ser esta de intentar construir, nosotros estamos en ese camino, y en muchas ocasiones afortunadamente se logra, que es establecer metodológicamente, en el Poder Judicial, una construcción conjunta, interdisciplinaria, de herramientas que fortalezcan las buenas prácticas judiciales. En este sentido, interdisciplinaria entre las distintas profesiones,
tanto periciales como interdisciplinarias con los equipos legales, ¿no? Los equipos técnicos junto con los equipos legales trabajando mancomunadamente. Entonces, hasta esta consulta de qué nos convoca, qué podemos hacer, la respuesta es, en principio, trabajar juntos. Algo que muchas veces se ve fracturado, hay dificultades en la comunicación, cuesta, hay resistencias, pero en esta cuestión de innovar y de modificar las prácticas y de cambiar los hábitos, tiene que ver con dejar atrás un poder judicial en el cual haya una dicotomía entre los distintos saberes del discurso jurídico y el discurso pericial, y puede haber un entrecruzamiento de saberes. ¿Para qué? Para lograr una respuesta superadora, que es lo que necesita la gente para la cual estamos trabajando. En este sentido, lo que quiero marcar como principio rector es el respeto a la singularidad. Es el trabajo en el caso a caso. ¿Tenemos que establecer estrategias? Sí. ¿Cuáles? Bueno, aquella que esa problemática particular requiera, ¿bien? Yo no puedo decir si trabajar presencial o trabajar de manera telemática como manera general, sino que voy a tener que decir, en este caso en particular, en esta situación individual, con esta conflictiva, al día de hoy, se puede hacer esto, ¿bien? Entonces, hay intentos de armar protocolos en relación a, bueno, cómo hacemos determinada situación, para artículo 12, cómo hacemos, por ejemplo, determinación de capacidad, qué causas hacemos presencial o qué causas hacemos con teletrabajo, y bueno, y en ese sentido digo, evitemos esto, que es algo tentador, porque siempre te da una facilidad y es más rápido decir, bueno, si tengo la causa A, tengo la respuesta A, y en este sentido es, bueno, tenemos que saber qué herramientas qué necesitamos hacer ante cada situación. El principio de singularidad no debe perderse nunca. Continuando con las propuestas, y en este mismo sentido, la propuesta siguiente es la de implementar una instancia de consultas previas con los equipos técnicos auxiliares, aclarando y anticipando las metas que se proponen alcanzar. ¿Qué significa esto? Cuando hay una pregunta, cuando hay una necesidad, trabajamos, como decíamos en en la primera propuesta, ¿qué se necesita? Procurar alcanzar las metas. ¿Cuál meta? Tenemos que llegar a clarificar los objetivos legales, cuáles son los objetivos del expediente, de esa familia, cuál es el objetivo del juez, cuál es la necesidad que plantea cada parte, y sobre eso podemos pensar las estrategias periciales, ¿bien? O sea, lo que necesitamos es hacer un trabajo planificado, porque el trabajo planificado, en cuanto a las estrategias, es lo que nos va a permitir, justamente teniendo en cuenta el caso a caso y la singularidad, utilizar aquella herramienta y aquel método de intervención adecuado, que lo cual es fundamental si queremos dar una buena respuesta y que la respuesta realmente sea una respuesta con un intento de solución. Otra de las posibilidades que tenemos dentro de los trabajos periciales, que así como decía Mariana, posibilidades para trabajar hay muchas, y los equipos estamos trabajando y trabajamos muchísimo, es la posibilidad de ponderar entre las funciones periciales la instancia de brindar asesoramientos, orientaciones e incluirlos en equipos interdisciplinarios. Así como hablábamos de esta instancia previa de intervención del equipo técnico para planificar las estrategias, también una instancia es la intervención del equipo técnico para asesorar y orientar respecto de un caso en particular, para saber, por ejemplo, qué estudios necesitamos, qué tipo de profesionales necesitamos que intervengan, cuáles son las estrategias que podemos trabajar, incluirnos nosotros en los equipos interdisciplinarios. Quiere decir que vamos a poder trabajar, por ejemplo, con los equipos de los hogares, con los equipos de los hospitales, con, por ejemplo, todas las situaciones de institucionalización. Bien, los profesionales tratantes,
esto es una gran oportunidad que justamente este medio te brinda, que no debemos desperdiciarla, y que en la rutina del trabajo mediante entrevistas presenciales, esto queda como en un segundo plano, pero hoy lo debemos transformar y debemos llevarlo a una de las principales actividades y posibilidades de trabajo. Bueno, y adentrándonos en esta cuestión de qué modalidad de trabajo puede ser frente a las intervenciones presenciales y cuáles de las de trabajo, repito que la prioridad tiene que ser la modalidad de teletrabajo. Excepcionalmente, y cuando el teletrabajo no sea posible, debemos trasladarnos y debemos proponer auspiciar una modalidad presencial. ¿En qué casos? En aquellos casos en donde previo estudio se determine que estamos ante un criterio de urgencia. ¿Cuál es el criterio de urgencia? ¿Con qué conceptos? ¿Qué entendemos por este criterio? En principio lo que tenemos que pensar es que si ante una pandemia lo que prima es la salud, es el riesgo de vida, paralelamente tiene que haber un riesgo de vida en aquella situación familiar, en aquella persona que amerite una intervención presencial. Entonces, el riesgo de vida es la primera situación que contemplamos como regla de excepción para una modalidad presencial. La segunda es la reiteración de riesgo victimal. Quiere decir aquellas situaciones en donde ya hubo una situación de riesgo, ya hubo una situación de víctima, de alguna situación de violencia, de delito, y hay posibilidades de que eso se reitere. Si bien, como estaban nombrando, a través de todas estas reglamentaciones, se prorrogaron las medidas, por ejemplo, en lo que es el área de violencia familiar y todas las medidas de restricción, todas las medidas preventivas y protectivas, están en vigencia, se continúan, hay situaciones específicas donde todavía el riesgo continúa, ya sea por incumplimiento o no, y esto hay que pensarlo para trabajarlo de manera coordinada con el área penal. Las situaciones impostergables, ¿cuáles son? Aquellas en donde, de no realizarse, sería un perjuicio grave, un daño que también fue nombrado, en relación a la situación particular. ¿Bien? Ahí uno podría poner entre paréntesis y tenemos que ir muy específicamente al caso en particular, porque obviamente que para todas las familias su situación es impostergable, su caso es impostergable. Pero en ese sentido, en este trabajo en conjunto tenemos que hacer como una lista de prioridades, evaluar el caso a caso y ver realmente qué pasaría si no hacemos a tiempo esa intervención. Y otra situación para evaluar particularmente es la ausencia de recursos. ¿Qué pasa con aquellas familias en las cuales no cuentan con ningún tipo de medio disponible? ¿Bien? Ningún medio de teletrabajo. Bien, entonces eso tendremos que considerar, tendremos que evaluar y establecer la situación particular. Ahora, en cuanto a la modalidad de teletrabajo, tenemos dos situaciones. Por un lado está la producción escrita, que es, como decíamos, esta situación de brindar orientaciones, análisis de casos, lectura de autos, informes, etc. Y toda la cuestión que es las comunicaciones, ya sea a través del Microsoft Teams, comunicaciones telefónicas. Ahí lo que les voy a pedir encarecidamente es la ampliación de datos de contacto, porque generalmente se pedía solamente el número de teléfono. Bueno, ahora estamos también ampliando a pedir los mails, pero cualquier persona que tenga una intervención es importante, ya sea de sus datos personales como de terceras personas a la cual podamos convocar. Muchas veces, por ejemplo, dieron de baja Telecentro porque ya no lo pudieron pagar en este contexto de pandemia y lo que era el teléfono ya no lo tienen. Tuvieron que cancelar su teléfono celular y tampoco tenemos forma de contactarlos, entonces tal vez con un teléfono de un vecino podamos llegar a comunicarnos con aquella persona que está pasando alguna necesidad. Bueno, retomando algunas cuestiones en lo que es la especificidad del fuero de familia, nosotros todos sabemos, pero hace falta nombrarlo para no olvidarnos, con qué población trabajamos. Nosotros trabajamos con una población en conflicto permanente, nosotros trabajamos con personas que sufren, con situaciones de riesgo, vulnerabilidad, trabajamos con situaciones sin minusvalía,
personas en situación de institucionalización, breve o prolongada. Trabajamos con encuentros y desencuentros. ¿Qué se nos ocurre con esto, no? Estamos hablando de regímenes de comunicación con dificultades, con incumplimientos. Estamos trabajando con esperanzas. ¿Qué podemos decir con esperanzas? Que aquellos conflictos pueden llegar a tener alguna posibilidad de mermar en la tensión. Yo no sé si solución, veremos, pero al menos mermar en el nivel de tensión. ¿Esperanzas en dónde? Las esperanzas las vemos en los registros de guardas con fines de adopción. Esto también, este trabajo se continúa, seguimos trabajando desde este lado. Todos los que trabajamos con situaciones de adoptabilidad, medidas de abrigo, ese sí es un trabajo incesante. Nosotros tenemos comunicación con las personas que están inscritas y se sorprenden cuando los llamamos porque piensan que no quedó suspendida su actividad y todo lo contrario. En este sentido, todo lo contrario a una pausa, el fuero de familia es un fuero dinámico, es un fuero de actividad permanente, de cambio y de innovación. Entonces a nosotros la pandemia es como que no nos hace nada prácticamente porque ya estamos acostumbrados siempre a modificar nuestras intervenciones. Algunos tips como para ir terminando y cerrar algunas ideas. La determinación de los medios y métodos queda sujeta al profesional interviniente a través de este estudio previo del caso. Tenemos que hacer una adecuación terminológica respecto de lo que era antes una pericia tradicional y lo que podemos hacer ahora. ¿Qué podemos hacer? Podemos brindar un informe preliminar, que es una toma de contacto, es un primer acercamiento cuando no conocemos la situación, o es una actualización de una situación conocida cuando ya se intervino. ¿Bien? En este sentido, depende del método, hay una modificación del rigor científico. Entre la confiabilidad y validez que estaba determinada antes en las pericias tradicionales y la actual, ya sea a través de los medios telemáticos como también en el medio presencial, porque no se olviden que tomamos las pericias con 2 metros de distancia, con máscara, con pantalla, con alcohol en gel, con métodos protectivos previos que obviamente modifican la situación. La obligación de consentimiento informado se mantiene y tenemos la necesidad de aportar el consentimiento informado. La persona debe saber y debe brindar su consentimiento a la hora de tener una evaluación, una intervención a través de estos medios. Eso es importante saberlo y solicitarlo. Debemos guardar la protección del secreto profesional y resguardarla a través de los medios disponibles, y en caso de que esto no sea así, hacerlo saber en el informe correspondiente. Siempre tenemos que sostener el deber de cuidado, preservación de la privacidad y de la dignidad. Igualmente, cuando esto no está, no es que no se realiza, sino que se realiza informando que, que las condiciones no son las adecuadas, las debidas o las esperadas. ¿Bien? Esto también pasa, por ejemplo, en el artículo 12, cuando a veces uno dice, bueno, pero si están escuchando, ¿cómo sé si están del otro lado? Bueno, en el artículo 12, cuando es de manera presencial, sucede lo mismo, y muchas veces tenemos niñas, niños y adolescentes que vienen presionados y sienten la tensión familiar y el conflicto sin presencia al lado de alguno de sus familiares, pero el solo hecho de saber que tienen que hablar sobre su situación familiar es una situación de tensión. Y se sienten obligados a sostener esta lealtad a alguno de la familia. Entonces esto, sea por el medio que sea, la espontaneidad, la veracidad, siempre tiene que ser evaluado. Y por último, marcar algo que ya todos sabemos, que son los riesgos e impedimentos ante las modalidades de trabajo en territorio. Los llamados ambientales, evaluaciones domiciliarias, visitas domiciliares e institucionales que en estos contextos no se pueden realizar. Lo que sí se pueden hacer, y proponemos muchas veces, es cuando haya alguna cuestión domiciliaria que evaluar, que las partes, a través de su asistencia, aunque sea, brinden información respecto de lo domiciliario que se evaluará oportunamente. Bueno, por último, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es tener una escucha empática, la plasticidad y creatividad del grupo de los profesionales interactuantes como garantía de un buen servicio de justicia. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias Valeria, muchísimas gracias Mariana. Ahora vamos a ver si tenemos algunas preguntas. No sé si está Ezequiel por ahí porque había tenido un problema de conexión. Y les repito, a todos aquellos que quieran formular alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat. Hola, Desde Fabio. ya, hola. Sí, estoy. No podía desbloquear el micrófono, perdón. Bueno, todo bien. ¿Tenemos alguna pregunta para hacerle a las disertantes? Sí, hay consultas. Voy a leer primero una que me mandaron por privado, al chat privado, que está dirigida a las dos disertantes. Si les parece que conteste primero Mariana y segundo Valeria en orden de sus disertaciones. Y la consulta es la siguiente. Desde sus perspectivas profesionales, ¿existen otros mecanismos que generen mayor celeridad y eficacia a los procesos de familia en este contexto? Bueno, ¿quién era la persona que preguntó? Me lo mandó por privado. Ah, no, Se llama no, para Julieta, no voy a decir el apellido Julieta, porque me lo mandó por privado del chat. Sí. Julieta, en este momento, esta cuestión de la inmediación en forma telemática es una de las únicas opciones. Como ya lo dijo Valeria, nosotros tenemos que preservar la salud tanto de las personas que van a acudir al juzgado como de los empleados del juzgado. Entonces, esta manera telemática es la forma que encontramos hasta hoy de hacerlo llegar a una solución lo más prontamente posible. No sé si Valeria. Bueno, no sé dónde está. Bueno, estaba activando el micrófono que estaba desactivado. Bueno, no sé si Julieta, por ahora es lo único que podemos encontrar, ya sea a través del WhatsApp, videollamadas, a través de Microsoft Teams, a través de un montón de... Claro, los medios, digamos, justamente una de cuestiones, digamos, que en este feedback te quería solicitar es también muchas veces cuando hacen una solicitud, es establecer previamente con qué medios cuentan la familia, porque a veces pasa que nosotros pensamos en un medio, pero después esa familia no lo tiene. Entonces, así como, si bien inicialmente, digamos, esto es la posibilidad del trabajo desde el Poder Judicial, nosotros no podemos trabajar sin todos y todas. Necesitamos a todos los abogados presentes, abogadas presentes, de las partes del niño, de la línea de los adolescentes, porque si entre todos no logramos armar un equipo, estamos en igualdad de conflicto que las familias para las cuales trabajamos. Entonces, nosotros solo vamos a poder lograr algo con ustedes, con el trabajo y la ayuda de ustedes. Entonces, también los invito a adecuar las demandas, las solicitudes a la situación actual, en ese sentido en cuanto al aporte de datos, a la posibilidad de los medios y las herramientas que cuente cada familia. Recién había una consulta con respecto a esto, es importante para nosotros también, tal vez realizamos una audiencia o pensamos en una intervención que después tenemos que dar marcha atrás porque no contaba con la herramienta, no podía. Entonces, bueno, esto es importantísimo aclararlo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con todos los medios que cuente para esa familia, ¿sí? La limitación no es de parte nuestra, sabemos que hay limitaciones en ciertos grupos y por eso decimos cuando la limitación sea de la herramienta de la familia tendremos que hacerlo presencial. Valeria, también quiero aclarar algo, que estos medios telemáticos son propios. Sí, también. Porque son propios, o sea, es nuestro propio teléfono celular, nuestra propia computadora, nuestra propia cámara. O sea, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, por eso traigo a colación lo que dice Valeria, de entablar esta comunicación, ya sea con los letrados, con los defensores, que vuelquen en ese primer escrito de solicitud de una determinada cuestión, todos estos alcances telemáticos que tienen las personas, así hacemos más celero, porque si no dicen, en el primer escrito dicen que están en una situación
complicada. Entonces después el despacho es, por favor dígame un número de teléfono o un mail o algo para comunicarme. Nos pasan el mail es erróneo. O sea, todo esto tiene que ver con todo. Y una cuestión muy importante también es que esto de exigir al Poder Judicial que nos brinde todas las herramientas. A ver, estamos en una situación complicadísima. Cada uno tiene que poner de sí lo mejor para tratar de solucionar. Yo siempre digo que todos los que trabajamos en el fuero de familia y todos los profesionales de las distintas disciplinas amamos el fuero. Si no, no podríamos trabajar en esto. Los abogados que hacen familia también aman al fuero. Entonces, esta cuestión, hoy en día estoy usando mi teléfono particular, mi computadora particular, y no solo yo, sino todos los empleados, todos, sin distinción. Entonces, bueno, este teletrabajo y esta forma de comunicación llegó para quedarse. Llegó, nos agarró con un sopapo, digamos, nos despertó esto. Pero bueno, esta cuestión de seguir modificando intervenciones, y esto que vino para quedarse, a futuro va a ir también transformando el desarrollo del trabajo diario, y también vamos a empezar a contar con herramientas para esto. Bien. Otra consulta de Josefina Dalmazo, que dice, ¿cómo se están implementando las revinculaciones? ¿Dónde autorizan que se realicen, en el caso que sea la revinculación en el ASPO? Bueno, ahí me permito hacer una pregunta, una respuesta en relación a esto. Ojo con las preguntas genéricas, porque digo, Claro. La exposición tenía que ver justamente con todo lo contrario. Lo que se va a hacer es lo mejor que se puede hacer en esa causa en particular. Bien, porque había algunas preguntas fui leyendo en relación a eso. No puede haber, o sea, si pretendemos trabajar bien, no puede haber una respuesta generalizada a revinculaciones de tal manera, régimen de comunicación de tal manera, sino que vamos a ver esta situación familiar específica. ¿Qué necesita? ¿Tengo los recursos para brindárselo? Tal vez lo que necesita no se lo puedo brindar. Bueno, los tengo, los puedo implementar, y si no, ¿cuál otro tengo que utilizar? Y en ese sentido es el trabajo también conjunto que tenemos que hacer entre letrados, letradas y las partes, las familias y los equipos de los juzgados. Bien. Sumado también a esto, si por ejemplo los niños o niñas están en una institución, también tenemos que sumar a los servicios locales. O sea que es un conjunto inmenso de personas para una particular situación de un específico niño o niña. Como dijo Vale, no se puede especificar, se tiene que trabajar con la singularidad. Por eso no se pueden dar respuestas hacia en el aire. También tengan en cuenta que en esta situación del ASPO, los servicios locales tienen protocolos también. O sea, yo no puedo ir a un hogar de niños a empezar a vincularme con un niño porque tengo que seguir determinado protocolo. Puedo ingresar, no puedo ingresar. Si ingreso, ¿cómo ingreso? Ni siquiera lo puedo tocar. O sea, hay un montón de situaciones que tienen que ver con las causas en específico. Pero hay interacción, se puede lograr, no es que todo va a quedar pausado y no se puede hacer, y el no por el no, sino que cada cuestión se tiene que ir evaluando con distintos efectores. En este sentido, digamos, tenemos nosotros un principio que se sostiene, que es este tema de la edad y madurez y la situación particular. Cada situación tiene que ser evaluada en cuando haya una niña, niño o adolescente según su edad, su nivel de madurez, sus posibilidades o no. Entonces, esta respuesta va a tener que ir acorde al análisis que se haya hecho respecto de esta situación. En este sentido también, me parece fantástico algunas abogadas del niño que estoy viendo, que nos conocemos, y esta participación, porque es una manera más de seguir trabajando juntos y poder pensar juntos de qué manera garantizarles sus derechos. Bueno, voy a leer otra consulta de Micaela Buceta.
y dice, ¿el consentimiento puede darse de manera verbal por el peritado? Sí, en caso de que no se haya solicitado previamente, sí. Bien. Vamos a hacer la última consulta de Josefina Dalmazo. Dice, durante la vinculación con los pretensos adoptantes, en el expediente de adopción, ¿se inician las vinculaciones en el juzgado? ¿Cómo las llevan a cabo? Bueno, ahí A ver, vamos. Habrá cada juzgado dale. hará lo que pueda y habrá que evaluar cada situación de institucionalización, por ejemplo, no es lo mismo que aquellas situaciones en las cuales están en una familia de abrigo transitoria, no es lo mismo las pautas en una institución que en un domicilio, cuando ya están transitoriamente con una familia, y habrá que ver el caso a caso si es necesario o no es necesario. También las instituciones, hay instituciones que permiten el ingreso para comenzar un proceso vincular adoptivo, y hay instituciones que no, porque no cuentan, por ejemplo, con un espacio acondicionado para eso, hay otras que lo están acondicionando, hay instituciones que cuentan con los medios disponibles y hacen entrevistas y vinculaciones por WhatsApp, por Zoom, por Teams, por lo que dispongan, porque ellos también se han acondicionado, y hay otras que no. Por ejemplo, hay niños en situaciones de adoptabilidad que están en instituciones de salud como un hospital, y bueno, el hospital tiene otros protocolos de salud muchísimo más rigurosos. Entonces, nada, un ejemplo, les cuento lo que a través de una situación particular que se dio, hubo una situación en la que una familia, para comenzar un proceso vincular adoptivo, tuvo que estar 15 días internado en un hospital para comenzar ese periodo de aislamiento y luego de eso poder comenzar una vinculación. Entonces, digo, como un caso muy excepcional que siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, hay que evaluar cada situación. Y también la posibilidad de hacer algo vincular presencial o a través de un medio telemático, según esto, la edad y grado de madurez y posibilidades de niñas y niños adolescentes. Bien, tengo una consulta más, ahora sí, esta va a ser la última, es de Gabo Alessio, que dice, ¿qué opinión tienen, es para las dos, qué opinión tienen sobre las notificaciones por WhatsApp? Bueno, a ver, con respecto a las notificaciones por WhatsApp, nosotros siempre tenemos que tener de base, dar certeza y seguridad jurídica a lo que se está notificando. Por ejemplo, si nosotros damos el ok para notificar, por ejemplo, unos alimentos provisorios por WhatsApp, el abogado deberá presentar y acreditar fehacientemente que ese número de teléfono es del demandado, o sea, tiene que hacer todo un trabajo previo. Igualmente, estas notificaciones por WhatsApp, como ya les dije, tiene que ver con la eficacia del uso de los medios telemáticos de los que hablé al inicio, pero siempre tenemos que tener mucho cuidado en dar certeza de identidad a quién va dirigido. Si el abogado a mí me dice, y un número de teléfono X, y me dice, pertenecería al lugar de trabajo donde está el demandado. Obviamente que esto no tiene ningún criterio absolutamente, ni nos da ninguna seguridad jurídica ni certeza, ¿entienden? Es un trabajo previo. Imagínense que estamos en un proceso de pandemia donde, por ejemplo, la notificación de los alimentos es un derecho humano. No puede estar suspendido o privado o en pausa por esta situación de pandemia porque tienen que comer los chicos. Entonces, tomando estas herramientas de las cuales yo les hablé al principio, se habilita teniendo en cuenta y acreditando fehacientemente a dónde va dirigida esa notificación. ¿Sí? También se habilitan los medios que están dispuestos ya en nuestro Código Procesal, en el artículo 143, que habla de mails y demás, pero siempre acreditando y dando certeza a dónde van dirigidos. ¿Sí? No sé si respondí a la doctora. Sí. Muchísimas gracias a la doctora Salvaga, muchísimas gracias a la licenciada García Liseta también por
por la exposición. Le voy a pasar la palabra a Fabio Orce para que le dé el cierre formal a la actividad. Bueno, en principio muchísimas gracias a las dos expositoras. Las críticas que hemos tenido en el chat son todas halagadoras, así que eso nos pone contentos a nosotros en nuestra función de extensión universitaria, que básicamente, más allá de ser un pilar de la educación superior, como es la extensión, logramos de esta manera servir de puente o de vínculo entre las necesidades que se presentan en este contexto de la pandemia. Digo, no sabemos cuánto más seguiremos haciendo estas actividades, pero estimamos que vamos a seguir mucho tiempo más. Así que seguramente tanto a Mariana como a Valeria las vamos a volver a convocar más adelante, porque quedaron bastantes preguntas sin responder y no queremos sinceramente abusar de la generosidad de su tiempo, de su capacidad. Y bueno, Mariana es docente de la casa, conoce bien cuál es la lógica de nuestra facultad, de nuestra institución. Así que agradecerles a todos los docentes que veo bastantes docentes, la veo a la doctora Silvina Serra también, por ahí, a quien le mando un cordial saludo, y a todos los presentes. Así que vamos a dar por cerrada esta actividad. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias a todos ustedes, y bueno, abiertos a todas las inquietudes futuras que tengan. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Valeria.